deben de hacer. En diseño mecánico A, ahorita voy terminando de enseñarles cómo comprobar si una flecha resiste o no resiste. Ustedes ya diseñaron la flecha. A los alumnos de diseño mecánico A les doy una flecha y tienen que comprobar si resiste o no resiste. Ustedes la están diseñando y también tienen que comprobar que resista la flecha que ustedes están diseñando. Una vez que yo sé qué momento de torsión, qué potencia voy a transmitir, significa que puedo saber el momento de torsión inicial que va a transmitir mi flecha. Y acuérdense que de ahí partimos. ¿Se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Eso significa que con ese momento de torsión yo puedo calcular las fuerzas que hay en los engranes. Una vez que conozco las fuerzas que hay en los engranes y el momento de torsión que va a transmitir mi flecha, pues yo podría ver qué fuerzas hay en engranes y qué fuerzas flexionan y qué fuerzas tuercen. Y poder identificar incluso qué esfuerzo le estoy provocando a mi flecha. Si hay un engrane, pues ya sabemos que el engrane más sencillo es un cilíndrico recto que tiene fuerza tangencial y fuerza radial. La fuerza tangencial, aparte de producir el momento de torsión en la flecha y en el engrane obviamente, va a flexionar a la flecha. Y la fuerza radial va a flexionar también a la flecha, pero en un plano diferente. Y entonces, pues a mí me interesa calcular esa flexión. De entrada, los puntos más críticos de una flecha son los cambios de sección. Planteé en el problema que vi con sus compañeros de diseño mecánico A una flecha que tiene 4 cambios de sección. Creo que la de ustedes tiene 5 o 6 cambios de sección. ¿Se acuerdan? 6. Sí, 6. Tiene 6, ok, 2 más que aquí. Hay que identificar cuál es el diámetro menor y cuál es el diámetro mayor en esos cambios de sección. Y para poder calcular los momentos flectores en un plano horizontal o en un plano vertical, ocupo la distancia que me ayude a determinar a partir de la primera fuerza qué momento se va a generar en el primer cambio de sección, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, si es que hay en los 6 cambios de sección. Ya vieron ustedes que en los primeros cambios de sección de su flecha no hay flexión, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces, en esos cambios de sección, pues pongo una rayita de que ahí no debo de calcular momento flector, porque no hay flexión. Pero en los que sí, tengo que poner el valor de X para poder calcular el momento flector en el plano horizontal, en el plano vertical, y por lo tanto calcular un momento flector resultante. Estos dos momentos son perpendiculares, y la resultante entre estos dos me da una hipotenusa con un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras todos lo conocemos, y sacar el valor de la hipotenusa pues no hay ningún problema. Posteriormente, en la página 77 y 79 del primer tomo, vienen las fórmulas, lo veíamos el día de ayer, bueno, no recuerdo si fue con ustedes o con diseño mecánico A. Vienen las fórmulas para poder calcular el momento de resistencia a la flexión y el momento de resistencia a la torsión. Dividir el momento flector resultante entre el momento de resistencia a la flexión me da como resultado el esfuerzo flector. No lo tengo en la tabla porque previo a esto se calcularon fuerzas, pero para poder calcular las fuerzas se tiene que conocer el momento de torsión que va a transmitir la flecha. Ese momento de torsión entre el momento de resistencia a la torsión me da como resultado el esfuerzo de torsión. Y esto que está en azul es lo que ustedes aprendieron a hacer en mecánica de materiales 1 y 2. En diseño mecánico A, yo les explico a los compañeros que el siguiente paso es proponer desahogos. Que en cada cambio de sección, yo no puedo obtener los cambios de sección por torneado en ángulo recto. Porque en ángulo recto significa que mi pieza, ahí donde se junta la pared horizontal con la pared vertical, se va a empezar a fisurar y se va a empezar a crear una fisura
que con el tiempo y la variación de cargas dinámicas se va a romper mi flecha de esa parte. Si se rompe ya no me sirve. Y yo no quiero que se rompa. Entonces hay que darle un radio de curvatura en ese cambio de sección. Y para eso se crearon, en Alemania se tienen por norma los desahogos que vienen en el primer tomo de los manuales que ustedes compraron. Y ahí en los desahogos, los más utilizados en ingeniería mecánica es el desahogo tipo E, cuando solamente en ese cambio de sección puede transmitirse fuerzas radiales, o el F, si va a transmitir fuerzas radiales y fuerzas axiales. El desahogo, aparte de llevar la forma, va multiplicado por el radio de curvatura y el espesor de material que le arrancan a la flecha. Entonces, de estos dos valores, esta R me interesa para dividirla entre el diámetro menor. Y también voy a dividir el diámetro mayor entre el diámetro menor y obtener esta columna. Porque con estos dos valores, yo puedo ir a las tablas que están en la página 60, creo, o 61. No me hagan caso de la página. Para poder determinar el factor de forma. Este factor de forma son unas gráficas que vienen así de forma curva, vienen con una cierta inclinación y ya al final tienen una curvatura que las hace que caigan. Cada una de estas gráficas varía de la relación de radio entre diámetro que ya obtuvimos allá. Y la escala horizontal es la relación de diámetros, diámetro mayor entre diámetro menor. Entonces, con esos valores, yo puedo tener un valor aquí, subo en línea recta. Si tengo la relación de radio entre diámetro y coincide con esta curva, pues cruzó con esa curva, me voy de forma horizontal a leer el factor de forma, ya sea para flexión o para torsión. Después se calcula un coeficiente de caída del esfuerzo relativo, G, que para flexión es 2 entre el diámetro menor más 2 entre el radio de curvatura. Le puse ρ aquí porque así viene en la tabla, pero ese ρ o radio de curvatura es la R minúscula que está ahí. Por eso la R minúscula no la puse como el radio de la flecha, sino que mejor puse el diámetro de la flecha. Después nos vamos a tablas para sacar el límite de excedencia del material, el límite de ruptura del material, y con el valor del límite de excedencia y la G, puedo obtener la relación de resistencia alternativa delta W para flexión y para torsión. Este valor, o mejor dicho, el factor de forma dividido entre este valor, me da el coeficiente de entalladura, es decir, ¿cuánto se incrementa el esfuerzo que ustedes ya aprendieron a calcular en mecánica de materiales A y B, 1 y 2? Entonces, si multiplico este por este, me va a dar el esfuerzo flector máximo. Si multiplico el factor de entalladura torsión por el esfuerzo de torsión, me va a dar el esfuerzo de torsión máximo. Y ahora sí, con esos valores máximos que se están provocando por los cambios de sección, lo que voy a hacer es sacar un valor de esfuerzo combinado. Aquí planteé cómo varía el esfuerzo flector máximo. Aquí estoy planteando cómo podría variar el esfuerzo de torsión máximo también. Y ya rayé y puse varias opciones aquí. El chiste es de que no puedo sumar un esfuerzo normal con un esfuerzo cortante. Es común que el esfuerzo cortante lo convierto en un esfuerzo normal. Y lo tengo aquí. Déjenme girar un poco la pantalla. Este esfuerzo cortante lo convertí en un esfuerzo normal por torsión, y si se fijan la onda está muy similar, pero tiene valores más grandes. ¿Por qué? Porque utilizamos la hipótesis de ruptura de la energía de cambio de forma, que es la misma de von Mises, que es la que ustedes aprendieron a utilizar con el método de Goodman modificado, o con la ecuación de Goodman modificado el semestre pasado. Los que no llevaron clase conmigo, los que llevaron clase conmigo, se le conoce como la hipótesis de ruptura de la energía de cambio de forma, donde me dice que yo puedo convertir en un esfuerzo normal combinado, la letra V significa combinado, cuando yo tengo un esfuerzo normal a lo largo del eje X.
Ese esfuerzo normal a lo largo del eje X puede ser un esfuerzo flector, o puede ser tensión, o puede ser compresión. Ya tengo flexión, lo puedo meter aquí. Más 3 veces el esfuerzo cortante en el plano XY. En el plano XY nosotros tenemos torsión. Por lo tanto, esta torsión la sustituyo aquí. Y con esta ecuación yo puedo jugar para convertir esfuerzos cortantes a esfuerzos normales. De tal forma que entonces... Profe, ¿puedes subir la cámara? Sí. ¿Ahí? Sí, profe, gracias. De tal forma que entonces lo que hice acá al final fue lo siguiente. De cada onda, aquí en esta onda de esfuerzo normal por torsión, tengo un valor de esfuerzo promedio y tengo una amplitud. También lo tengo a flexión, una amplitud y un esfuerzo promedio que fue 0. Entonces, el esfuerzo combinado en amplitud va a ser la amplitud de ambas ondas, la suma de ambas ondas. En esfuerzo promedio, pues va a ser la suma de los promedios de las dos ondas. De tal forma que entonces yo voy a tener una amplitud como resultante oscilando alrededor de un esfuerzo promedio. Aquí está mi esfuerzo promedio combinado, que fue igual al de torsión, por eso puse aquí que fue igual al de torsión promedio. Y esta amplitud es la amplitud combinada de flexión más torsión. Y con eso yo obtengo el valor de esfuerzo combinado máximo que se le está provocando a la pieza. Ahora bien, viéndolo por el otro lado, ese esfuerzo que le estoy provocando a la pieza debe de ser menor que el esfuerzo permisible del material. Y entonces, si se acuerdan, el día de ayer yo les dije que voy a deformar la ecuación de esfuerzo permisible, teniendo un esfuerzo permisible prima, sin un factor de apoyo. ¿Sí se está entendiendo eso? ¿Lo vimos ayer? ¿Sí? Sí. Ok. Y si el esfuerzo que le provoco a la pieza es menor que el permisible prima, hasta ahí terminé y compruebo que la flecha resiste en cada uno de los cambios de sección que tiene la flecha. Ah, pero si en uno de ellos el esfuerzo que le provoco es mayor que el esfuerzo permisible prima, pues para ese cambio de sección en particular, yo tendría que calcular el factor de apoyo para poder calcular el esfuerzo permisible real. Y si ese esfuerzo permisible real es mayor que el que le estoy provocando a la pieza, mi pieza resiste de por vida con el factor de seguridad que yo proponga. Pero si el esfuerzo permisible es menor, entonces mi flecha no resiste. ¿Y qué tengo que hacer? Les dije que el proceso de diseño era el proceso iterativo. Voy a tener que redimensionar mi flecha para volver a hacer todo el análisis y comprobar que mi flecha, que el esfuerzo permisible es mayor que el esfuerzo combinado. ¿Preguntas? Yo no, ¿me podría decir otra vez qué significaba el de desahogos para E y F? Por favor. Sí, pero no aquí. Ahorita les comparto algo que tienen en su manual en el primer tomo para poder que lo entiendan mejor. Ok, gracias. Les voy a mandar foto de esto para que lo puedan tener. En resumen, qué es lo que yo hago en particular. Pero antes de eso, híjoles, les estuve preguntando a sus compañeros que si estaba difícil sacar de la tabla el factor de dimensión y me dijeron que no. Dividir el límite de excedencia entre el límite de ruptura y obtener la división, me dijeron que no. Entrar con este valor y la profundidad de rugosidad a la tabla del factor de superficie, me dijeron que no. Me regreso a la tabla de aquel lado. ¿Se alcanza a ver todo el pintarrón? Sí. Sí. Okay. Todo lo de mecánica de materiales me dijeron que no. Sin embargo, yo puedo poner un asterisco aquí porque
es la principal debilidad de ustedes, jóvenes. Muchos no saben sacar reacciones, muchos no saben plantear ecuaciones de momento, muchos no saben evaluar ecuaciones de momento. Y si no puedo calcular esto, ya valió porque me va a salir mal los esfuerzos. Y aunque yo saque bien estos valores, que si se fijan, no, 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 no y no. Esto es lo que yo enseño en diseño mecánico A, jóvenes. No está difícil. Si no está difícil, lo pueden sacar bien. Pero si esto está mal, combinar esto con esto me va a dar un resultado mal. Y ya valió. Porque voy a hacer una comparación de un valor que está mal con otro valor que pudiera estar bien, porque el valor de límite del esfuerzo permisible me dijeron que no estaba difícil. Excepto, porque allá también hay otro asterisco. Si aquí puse un asterisco porque esto se les complica, jóvenes, el convertir el esfuerzo de torsión a esto, el ver cómo se comporta el esfuerzo de torsión, el ver cómo se comporta el esfuerzo flector para sacar el comportamiento de la onda resultante del esfuerzo combinado, esto influye en cómo voy a sacar el valor de resistencia dinámica del material en el diagrama de Schmidt, que ya lo hemos visto con ustedes, y no una vez, varias veces. Esto hay que echarle coco, hay que pensar, a ver, si mi onda varía así alrededor de un esfuerzo promedio, me tengo que ir al diagrama de Schmidt a determinar este valor de esfuerzo promedio, trazar una línea vertical, y donde cruce con la línea de esfuerzo máximo, tiene que empatar con este valor, y donde cruce con la línea de esfuerzo mínimo, tiene que empatar con este otro valor. Y este valor máximo es el que yo ocupo poner aquí para calcular el esfuerzo permisible y poderlo comparar contra el esfuerzo combinado que le estaban provocando a la pieza. Y entonces, no difícil, jóvenes, complicado. ¿Por qué? Porque se me complica mucho que ustedes quieran pensar y razonar cómo está esta onda, cómo está esta de torsión, cómo está esta otra onda de flexión y cómo va a quedar la onda del esfuerzo combinado. Pero ya les expliqué cómo entrar al diagrama de Schmidt con esfuerzos promedios, incluso hicimos ejercicios y me dieron valores. Y llegamos a que me dieran valores correctos, jóvenes. Entonces yo supongo que no está difícil. El problema va a ser determinar esta onda. Y el otro asterisco está puesto en lo que es mecánica de materiales. El resumen, perdón, no resumen, el cómo determinar los diagramas de momento, y no diagramas, el momento flector para calcular esfuerzos flectores. Cálculo de fuerzas primero, cálculo de reacciones, planteamiento de una ecuación de momento, evaluar la ecuación de momento y ahora sí tener esos momentos para calcular los esfuerzos flectores. Y eso, yo veo más problema en eso que en esto otro. Cuando yo aprendí a hacer esto, jóvenes, siendo estudiante, me di cuenta que el diseño mecánico A era la materia más bonita de toda la carrera. Número 1, tengo que tener conocimientos de materiales, porque yo debo de saber interpretar qué es RE, límite de cedencia, y RM, límite de ruptura. Sí, esto lo vimos en ingeniería de materiales, ¿o me equivoco? Incluso hicimos una prueba de tensión para determinar el módulo de elasticidad y medir el límite de cedencia y el límite de ruptura. Con probetas en aquel entonces de acero 1018, de bronce, si mal no recuerdo. Híjole, si no me acuerdo, de C45, un acero de bajo carbono.
o acero al carbono, mejor dicho. Y rompíamos 3 probetas para poder determinar esos valores. En ingeniería de materiales. Híjoles, en estática, pues veíamos diagrama de cuerpo libre. Para que ese diagrama de cuerpo libre me permitiera calcular las reacciones que hay en la flecha. Con esas reacciones en mecánica de materiales 1 y 2, aprendimos a calcular momentos flectores. Y aprendimos a calcular deformación. Aprendimos a calcular esfuerzos de torsión, esfuerzos de tensión, de compresión, de pandeo. Y llegamos al punto de esfuerzos combinados. Aquí está el esfuerzo combinado. Y cuando llego a diseño mecánico A, me doy cuenta que ese esfuerzo que yo aprendí a calcular, en mecánica de materiales 1 y 2, no era el real en la pieza. Que si tenía un cambio de diámetro, ese esfuerzo se incrementaba. Pues en diseño mecánico A, yo aprendí a ver qué tanto se incrementaba para poder calcular ahora sí el máximo y sacar el esfuerzo combinado como lo aprendí en mecánica de materiales 1 y 2, y ahora sí decir cuál es el esfuerzo máximo combinado al cual está sujeta la pieza. Y esto es nada más la comprobación por un criterio de diseño, el criterio de la capacidad de carga. Una vez que yo ya sepa que mi flecha resista, ahora voy a tener que calcular la deformación por torsión y poder calcular la deformación por flexión. Y es el segundo criterio de diseño. Me falta el tercer criterio de diseño. El tercer criterio de diseño es por la inestabilidad, calcular las frecuencias críticas de resonancia de mi pieza, que ya hemos platicado también en otras ocasiones de aquel columpio que almacenaba energía, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? No lo vimos, profe, con usted lo del columpio. Claro que sí, se los platiqué a ustedes. Yo no me acuerdo. No, yo tampoco, profe. Según yo Debe no. estar grabado en video, hasta les pregunté quiénes ya llevaron vibraciones mecánicas. Eso sí lo preguntó lo de las vibraciones, pero el ejemplo del columpio no lo vimos. Claro que sí. Pues, ¿para qué le voy a echar mentiras? Apostamos ¿Qué? a que sí lo vi. No, porque no nos acordamos. Porque no estudian, jóvenes. Porque lo que ven hoy no lo vuelven a repasar en otro día. ¿O me equivoco? Yo sí, yo ya voy por la segunda libreta, así es que ya estoy en la ¿Segunda segunda. libreta para diseño mecánico B? Ajá, ¿Se me hace mucho? pues yo sí hago apuntes, yo sí me eché todas las clases y tengo imágenes y todo, soy muy en eso. Pues hubo una clase en la que les platiqué que si mi hijo me pedía que le empujaran el columpio, les dije, lo voy a empujar aquí y va a llegar a una cierta altura allá. Y si no hay fricción con el aire, con la cadena, mi niño tendría que llegar a la misma altura acá. ¿No se acuerdan de eso? No, eso yo lo No vi en lo dinámica, siento, pero con usted no, profe. Híjole, los que ya llevaron vibraciones mecánicas deben de decirme que sí. no he llevado esa materia. Yo Fernanda, tú me contestaste ese día. Ay, profe, perdón, es que se ha estado trabando mucho y la verdad no escuché muy bien desde hace unos minutitos. Fernanda, ¿verdad que pusimos un ejemplo de un columpio para explicar lo del fenómeno de resonancia? Ay, no creo. Tú me contestaste ese día. Creo que sí. Es que me suena lo del columpio, pero no estoy segura si en diseño A o aquí, pero pues en diseño A no vimos resonancia. Así es, por eso estoy seguro que no pudo haber sido un diseño mecánico A.
Porque Recuerdo que mencionó del puente de Tacoma, eso sí. aparte, fíjense, les puse el ejemplo del puente de Tacoma Narrow. Ejemplo del puente, sí, porque yo ya lo había escuchado también en otra materia, pero del columpio no me acuerdo. Bueno, si buscan ese video donde les platiqué eso, ahí está platicado lo del columpio. ¿Cuál puente, profe? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Con eso me demuestran, jóvenes, que no ven los videos otra vez. No nos hagamos. Y por favor, no se hagan mensos ustedes mismos. Porque es lo que están haciendo, hacerse mensos ustedes mismos con no volver a repasar los apuntes, jóvenes. Si Paulina está haciendo eso de que ya lleva casi 2 libretas, qué bueno. Pero vean, me está quedando mal con lo del columpio y te puedo asegurar, Paulina, que ya lo vimos. Qué bárbaro, profe, no. Te lo aseguro. Es más, no he puesto nada. Pero les puedo apostar que entre ustedes hay alguien que sí se está acordando. Nada más necesito de una persona que diga, es cierto, sí lo vimos. No ganan nada ustedes mintiendo, ni yo tampoco, jóvenes. Profe, es que en serio no lo vimos, lo del columpio. Como bien dice Fernanda, en diseño mecánico A no veo resonancia. Veo esto nada más, capacidad de carga. Pero en diseño mecánico B tengo que ver capacidad de carga, deformación permisible y resonancia o inestabilidad. Y entonces, para haberme metido a explicar y haberles recomendado que vieran el video del puente Tacoma Narrow, ¿lo vieron? Sí, bueno, es que Sí. había otra materia que también se tuvo que ver eso. ¿Cuál otra materia? Metrología lo vimos también. Ah, caray, ¿y qué midieron? Eso fue el semestre pasado. No me acuerdo, pero o sea, nos puso el video y vimos resonancia y todo eso. Vimos el por qué se había caído. Pero si en metrología no miden vibraciones. Pues no sé, yo lo vi ahí. Voy a buscar el video, jóvenes. Porque sí me llama la atención que no haya nadie que me afirme de aquella anécdota que les platiqué, y no anécdota, ejemplo que les platiqué del columpio, de cómo se va almacenando energía. Y pues bueno, si no lo quieren decir, es seguir dándose a tole con el dedo ustedes mismos, jóvenes. Una cosa es que no se acuerden y otra cosa es que se acuerden y quieran ocultar la información, pero bueno. Entiendo que digan que no se acuerdan, pero si hasta lo del puente Tacoma Narrow salió, híjoles, me da más pauta para decir que sí lo vi. Si no, no tendría caso haberles dicho que vieran el video. Pero bueno. Paulina, me preguntaste de por qué uso la forma E y por qué utilizo la forma F. Voy a proyectar de este lado en la pantalla, en el pizarrón, pero necesito borrar todo esto. Entonces, déjenme les reenvío las imágenes que mandé a Diseño Mecánico A. Profe, ¿y qué ejemplo quería dar con el ejemplo del columpio?
A ver, cuando recién empecé, antes de empezar este análisis, antes de empezar a diseñar la flecha, les dije que había 3 criterios de diseño. El diseño por capacidad de carga, que es este. Si yo logro determinar que el esfuerzo que le provoco a la pieza es menor que el permisible, diseñé bien, porque es una pieza que va a aguantar de por vida. Pero si yo demuestro que el esfuerzo permisible queda por debajo de lo que estoy provocando, mi pieza no va a durar de por vida. Y entonces la pregunta es, ¿y si no dura de por vida, hasta cuándo va a durar? ¿Quién sabe? Como pueda tronar al ratito, pueda tronar mañana, pueda tronar la siguiente semana, pueda tronar en un mes, en 6 meses, en un año, en 2 años, pero va a tronar y no va a durar de por vida. Y si ahorita no tenemos otra forma de determinar cuánto va a durar, eso significa que esa pieza no me sirve su diseño. Entonces lo que tengo que hacer es una pieza que dure de por vida. Ese fue el primer criterio de diseño. El segundo criterio de diseño, estamos diseñando una transmisión donde no nada más hay una flecha, hay 4 flechas si mal no recuerdo. Y eso significa, jóvenes, que si mi primer flecha se deforma mucho, híjoles, el engrane que tiene montado o que tiene tallado en la flecha podría rozar con la carcasa. Y yo no puedo permitir que eso suceda. La flecha se puede deformar tanto que me va a generar esfuerzos adicionales en los apoyos. ¿Por qué? Porque el apoyo es para que la flecha esté recta. Y yo la estoy deformando tanto que me está impidiendo que quede recta en el apoyo. Se van a generar esfuerzos adicionales en un apoyo que no consideré como una fuerza adicional para el cálculo de la vida del rodamiento. Y entonces pongo a trabajar mi transmisión y al año el rodamiento A, si así lo quiero nombrar, ya tronó. Ah, caray, pero ¿cómo? Si a mí me había dicho que iba a durar 5 años y nada más duró 1 año. ¿Y tomaste en cuenta las fuerzas que se generan por una deformación excesiva? No. Ah, pues es eso. A un rodamiento lo que le afecta en su vida es que lo pongan a girar a una velocidad más alta de la que dijeron y 2, una fuerza más alta que la que dijeron. Entonces, si ya alteré la fuerza, pues eso significa que va a durar menos de lo que yo había propuesto. Y pues tampoco me va a servir esa flecha. O bueno, ya la hice, ya la fabriqué, pero voy a tener que estar cambiando a cada rato el rodamiento. Pero si yo desde la etapa del diseño restringo para que la deformación no sea tan grande, hay valores permisibles que vamos a ver, yo creo que el día de mañana, para deformación. Eso fue por flexión, pero también por torsión. Y por torsión el valor permisible, si mal no recuerdo, es de 1/4 de grado, o sea, 0.25 grados por cada metro de longitud. Híjoles, estos son 180 grados lo que hice. Un grado a lo mejor ni lo vamos a alcanzar a percibir con nuestra vista de deformación de aquí a aquí. Y si esta flecha tiene 1 metro, no puede pasar de 0.25 grados. En 1 metro. Oiga, profe, ¿a poco hay flechas de más de 1 metro de longitud? Híjoles, hay flechas hasta de 10 metros, jóvenes, de longitud. Y en 10 metros eso significa que puedo permitir desde el principio hasta el final 2.5 grados de deformación. Y aún en esos 10 metros no creo que alcancemos a apreciar esa deformación angular que va a tener la pieza. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y por qué no puedo permitir una deformación angular? Pues, oye, si de todos modos la flecha resiste esa deformación angular, porque resiste el momento que le aplico para que se logre esa deformación angular, no se rompe. Sí, no se rompe. Pero esa flecha de 10 metros las tengo en una grúa puente. En medio de la nave tengo el sistema motriz de una grúa puente, donde este puente que hay entre el extremo izquierdo de la nave y el extremo derecho de la nave
puede ir hacia adentro de la nave y puede regresar hacia afuera de la nave, hacia la puerta de la nave. Y en este puente anda un carrito que va para allá y que va para acá y que trae un malacate para bajar un gancho, agarrar una carga, subirla y llevarla ya al fondo de la nave. Ah, no, no la quiero en el extremo derecho, la quiero en el extremo izquierdo. Entonces el carrito lo voy a mover al extremo izquierdo y ahora sí todo el puente lo voy a llevar hasta el fondo de la nave. Y allá hago que opere el malacate para bajar la carga otra vez en la esquina izquierda. Oye, a ver, espérame. Pero es que yo tenía una flecha de 1 pulgada y aproveché para poner esta flecha de aquí para allá para que mueva la rueda que hay en aquel apoyo. Y resulta que tenía una flecha de 2 pulgadas ahí tirada en el almacén y la aproveché para ponerla de aquí para allá, las dos de 10 metros. Es decir, que el ancho de mi nave es aproximadamente un poco más de 20 metros. Sí, pero esta fue de 1 pulgada de diámetro y esta fue de 2 pulgadas de diámetro. En esta va a haber menos deformación, en esta va a haber más. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo aplique el mismo momento en las dos flechas, parte de ese momento se está utilizando para deformar esta flecha. Y la flecha va a empezar a hacer esto, a deformarse. Me voy a acercar para que vean esa deformación. Va a empezar a hacer esto, a deformarse angularmente, y cuando vence la inercia y que logre la deformación que se tiene que dar en esa flecha, ahora sí la rueda va a girar para desplazar el puente hacia el fondo de la nave. Mientras que la otra flecha, como casi no se deforma, en cuanto yo le mueva, se empieza a mover la rueda. Y si esa rueda se mueve primero que esta, mi puente va a hacer esto. En lugar de ir los dos parejitos para avanzar hacia el fondo de la nave. Y vean el problema que puede existir si yo no controlo la deformación de ambas flechas. Y fueron flechas de 10 metros de longitud. ¿Y puede haber más de 10 metros? Sí, dependiendo del ancho de la nave. Oiga, pero yo ese diseño no me gusta. Yo quiero diseñar una transmisión donde el sistema motriz del puente esté pegado de aquel lado, porque de aquel lado tengo un pasillo a la altura del puente, donde puedo dar mantenimiento bien fácil allá, y no tener que dar mantenimiento aquí en medio de la nave, donde si me caigo, híjoles, son 30 metros de altura de la nave. Ah, no, sí, ¿sabes qué? Sí te conviene dar el mantenimiento allá, que tengas un piso a la altura de la nave, del puente, donde quites una pieza y la pongas allá luego, y no que acá estás de que, híjoles, ten, con cuidado, llévala hasta allá. Ah, bueno, entonces voy a diseñar con el sistema motriz cargado del lado izquierdo. Yo tengo que diseñar de qué diámetro va a ser la flecha que va de aquí al extremo derecho para que la deformación se iguale con la flecha que va a ir de aquí a la rueda que está aquí luego. Y entonces ese es un diseño por deformación. De igual forma, no me puedo quedar solamente con deformación. También tengo que contemplar la capacidad de carga. Porque a lo mejor ya controlé deformación, pero a lo mejor en una de las dos flechas sobrepaso la capacidad de carga del material. Y eso no puede ser porque se me va a romper antes. Y si se me rompe esta flecha y esta empieza a dar vuelta, pues el puente va a hacer esto y ¡pum! Se va a caer. Se va a descarrilar. ¿Sí o no? Sí, profe. Y caerse todo el puente, 30 metros de altura, no lo puedo permitir, jóvenes. Abajo hay máquinas, herramientas, abajo puede haber hornos, abajo puede haber personas, y me tengo que asegurar de que mi diseño sea lo más perfecto posible. Y eso significa, criterio de capacidad de carga, cumple, dura de por vida. Criterio de deformación, cumple, está por debajo de la deformación permisible que me permiten. Ok, tuve que haber calculado esa deformación, que es el siguiente paso, jóvenes. Y el criterio de inestabilidad o frecuencias críticas. Tenemos que calcular
la frecuencia crítica de cada una de mis piezas de la transmisión. ¿Qué significa? Según yo les expliqué a ustedes, que el poder calcular una frecuencia crítica significa, y se los dije, cualquier cuerpo que tenga masa y elasticidad va a vibrar de forma natural. Aunque no lo crean, esta regla está vibrando ahorita. Y está vibrando a su frecuencia natural. También se le conoce como frecuencia propia, porque es exclusiva de esta regla. La frecuencia de vibración de esta regla es diferente a esta. ¿Por qué? Porque tiene diferente geometría, porque tiene diferente longitud, tal vez diferente espesor, tal vez diferente tipo de madera. Y pudiera tener dos reglas igualitas a esta, pero de diferente madera. Y eso significa que si tienen diferente módulo de elasticidad o diferente masa, ya no tienen la misma frecuencia propia. Y que uno está vibrando a una frecuencia y la otra regla a otra frecuencia. Pero que si yo vengo y excito, ¿cómo puedo excitar? Ah, pues aplicando una fuerza, pero variándola con una frecuencia que si coincide con la frecuencia propia de la regla, se va a dar el fenómeno de resonancia. Incluso les pregunté, ¿alguien me puede definir el fenómeno de resonancia? Y me contestaron, jóvenes. Y exclusivamente les pregunté a los que ya llevaron vibraciones mecánicas, porque yo sé que ellos ya vieron el concepto de resonancia. Los demás que no llevan vibraciones mecánicas no van a entender nunca el fenómeno de resonancia. Si yo excito para que esta regla caiga en el fenómeno de resonancia es porque la excitación está a la misma frecuencia que la frecuencia propia de la regla. Y les dije que era una acumulación de energía. Esa regla la voy a poder ver como esta esponja. Si nosotros pudiéramos ver en cámara lenta y con mediciones, con capacidad de mediciones muy pequeñitas de deformación, nosotros podríamos ver que esa regla estaba haciendo esto. Estaba vibrando, desplazándose alrededor de un punto promedio para arriba y para abajo, y eso significa que es una vibración. Pero si lo excito a esa frecuencia, va a haber una acumulación de energía que cada vez se va acumulando más y más y más energía, de tal forma que entonces esa regla va a estar vibrando y deformándose cada vez más. Y si es cada vez más, pudiera llegar, se está deformando. ¿Qué material se puede deformar hasta el infinito? Porque siempre va a haber una acumulación de energía que tiende a infinito. ¿Qué material aguanta deformarse hasta el infinito? Pues ninguno. Ninguno. Entonces, antes de llegar incluso a una deformación excesivamente grande, se va a romper mi pieza. ¿Por qué? Porque mis materiales no aguantan deformaciones tan grandes. Y se va a romper. ¿Y de qué me sirve mi flecha rota en la transmisión? De nada. El estudio de vibraciones mecánicas es bien importante en mecánica, jóvenes. Yo puedo tener una máquina aquí donde hice un análisis de vibraciones y no hay ningún problema. La frecuencia de giro de la primera flecha no afecta a la frecuencia propia de vibración de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta. Y así sucesivamente. La frecuencia de giro de la segunda flecha no afecta a la frecuencia propia de la primera flecha, ni de la tercera, ni de la cuarta. Y así sucesivamente. Híjoles, pero ya instalé mi máquina aquí y allá en el rincón hay una máquina que excita para que la segunda flecha vibre. Y las condiciones del suelo son óptimas para que esa frecuencia se transmita hasta mi máquina. Y eso significa que va a haber una acumulación de energía en mi segunda flecha que va a tender a deformarla hasta el infinito. No llega al infinito, se va a romper antes, pero cae en resonancia. Y esa flecha se va a romper. Oye, pero ¿cómo si yo hice los cálculos?
Sí, tu diseño está óptimo. Es momento de traer un equipo de análisis de vibraciones y si tú tienes los cálculos de cuál era la frecuencia crítica de tu segunda flecha, cuando hagas mediciones vas a ver que aquí en el piso alguien está excitando esa frecuencia. Ah, a ver, ¿qué frecuencia es? Ah, pues tantos ciclos por segundo. Hijos, aquella máquina gira a esa velocidad. Pues esa máquina fue la que te vino y te dio la torre en esta otra máquina. Y eso es vibraciones mecánicas, jóvenes. ¿O me equivoco, Fernanda? No, es justo eso. Ya no gano nada con demostrarles si sí, ya no ganan ustedes con decirme que no o que sí, pero el ejemplo del columpio es, a ver, mi hijo me pide que le empuje. Si no hubiese fricción en la cadena, en el manguito que está girando arriba, con el aire, y yo empujo a mi hijo, le di energía para que llegara a una cierta altura. Como no hay fricción, él va a regresar y debe de llegar a la misma altura en sentido contrario. Y vuelve a oscilar y llega a la misma altura al otro lado. Pero el fenómeno de resonancia es excitar a la misma frecuencia. Y excitar a la misma frecuencia significa que cuando mi hijo venga de allá para acá y venga el columpio aquí y llegue a esta altura, en ese momento yo le doy más energía para que llegue más alto para allá. Voy a poner un ejemplo de no resonancia. Si mi hijo viene para acá y cuando va pasando por la vertical, yo le aplico la fuerza para allá, lo único que voy a hacer es frenarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Él trae mucha energía cinética para acá y yo le estoy poniendo energía en sentido contrario. Y entonces lo voy a frenar. En lugar de que se acumule energía. Y entonces voy a restar la energía y si el frenón fue leve, pues significa que ya no llegó a la misma altura acá, llega a un nivel más bajo. Pero en resonancia es dar la energía en el punto en el que se suma. Entonces cuando mi hijo llega aquí, le aplico más energía, llega más alto allá y obviamente va a llegar más alto acá. Ya no llegó aquí, ya llegó más alto. Y en ese momento le entrego energía cuando empieza a bajar y va a llegar más alto allá. Y cuando viene de regreso va a llegar más alto acá también, pero en ese momento que empieza a bajar, le doy más energía. Y eso es el fenómeno de resonancia, en el que yo acumulo energía a tal grado que el columpio podría ser que dé la vuelta completa. El dispositivo del columpio no está apto para que pueda dar la vuelta completa. Entonces no es posible darle la vuelta completa. Ese ejemplo del columpio pasado a un material donde yo quiero que se deforme al infinito por la acumulación de energía que tiende a infinito, significa una deformación que tiende a infinito que no es posible. Primero, ¡pum!, se rompe mi flecha. Y eso es el fenómeno de resonancia. Entra en resonancia cuando hay una acumulación de energía porque alguien lo está excitando a la frecuencia propia de vibración. A lo mejor en otros términos, jóvenes, y en otro contexto, pero se dice que en las relaciones sexuales, cuando la mujer tiene un orgasmo, es porque la excitaron a la frecuencia natural de ella. Y se da el orgasmo. Y lo mismo para el hombre. Cuando se excita a la frecuencia natural de él, también llega el orgasmo. Y son ejemplos que dicen ustedes, hijo, ¿esto qué tiene que ver con vibraciones mecánicas o con diseño? Tiene que ver porque es un fenómeno de resonancia. Cae en resonancia, se excita la misma frecuencia propia del cuerpo y se logra tener ese orgasmo. Y es un ejemplo o una comparación que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo mecánico por los materiales, pero en el efecto de resonancia sí tiene que ver. Preguntas.
No, profe. Si no hay preguntas, los veo mañana y necesitamos... El día de ayer les pedí que me trajeran esto que les expliqué ahorita, a los que llevaron conmigo, a los que no llevaron conmigo a que hicieran algo similar a como les enseñaron del diseño mecánico A. Mañana comparamos valores. Los veo mañana. Gracias, profe. Buen día. Mañana tener buen día. Hasta mañana, bye.